En ese vídeo te hablo de los 4 movimientos de la columna a través de la mirada de los planos de movimiento, para que podamos integrar estos conocimientos anatómicos a la hora de valorar la ejecución de las posturas de los alumnos, por un lado, y también entender un poco mejor la mecánica de los 4 movimientos de la columna. Entonces, entender estos 4 movimientos desde un punto de vista anatómico y biomecánico nos ayuda a aumentar la conciencia corporal, mejorar la ejecución de las posturas y respetar nuestra anatomía en la práctica, y también nos da un referente para guiar y corregir a nuestros alumnos de yoga. Empezamos con las posturas de flexión. Las posturas de flexión se realizan sobre lo que se llama el plano sagital. Entonces, el plano sagital es un plano imaginario que divide el cuerpo en un lado izquierdo y en un lado derecho. Cuando realizamos posturas sobre el plano sagital, esas posturas se van a ver mejor de perfil. En el caso de lo que vemos aquí en esta diapositiva, vemos diferentes posturas de flexión en yoga que requieren de también la flexión de la columna. Y de las 3 fotos que ves aquí, la que mejor puedes entender es la foto a mano izquierda, que ofrece una perspectiva de perfil de esta postura de flexión. Entonces, de perfil podemos ver qué es lo que ocurre en la columna, podemos apreciar la flexión de la columna y la flexión de la cadera que forman parte de esta postura. A nivel anatómico, cuando realizamos una flexión de la columna, las vértebras se juntan entre sí en su porción anterior y en su porción posterior las vértebras se separan ligeramente unas de otras. A nivel muscular, los músculos del abdomen se contraen en una flexión de columna y los músculos de la espalda, los músculos paravertebrales, se extienden o se elongan o se estiran en una postura de flexión de columna, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos apreciar mejor de perfil. Las posturas de extensión son el contrario de las posturas de flexión a nivel anatómico. Significa que en las posturas de extensión las vértebras se separan entre sí en su porción anterior y se juntan entre sí en su porción posterior. Y este movimiento está acompañado por la acción muscular, es decir, en la extensión de la columna los músculos abdominales se elongan, mientras que los músculos paravertebrales, los músculos de la espalda, se contraen. Lo podemos ver claramente en la imagen que tenemos a la izquierda en la pantalla, en la que la espalda se contrae para realizar la extensión de la columna, mientras que los abdominales se extienden, ¿vale? El movimiento de extensión de columna también se desenvuelve sobre el plano sagital, por tanto, se valoran mejor de perfil. Y ese dato te ayudará un poco en tus clases de yoga para valorar las posturas de tus alumnos, cómo están ejecutando las diferentes posturas, y también para ayudarte a corregir cómo están realizando las posturas. Las posturas de inclinación lateral se desenvuelven sobre otro plano, el plano frontal. Entonces, el plano frontal es un plano que mejor se ve de frente y es un plano imaginario que divide el cuerpo en una porción anterior y una porción posterior. En las posturas de inclinación lateral, las vértebras se juntan entre sí en el lado hacia el cual nos inclinamos y se separan entre sí un poquito en el lado opuesto. En ese caso, la imagen que vemos a mano izquierda de la pantalla, podemos ver cómo en el costado izquierdo de nuestra yogini la musculatura se contrae, mientras que en su lado derecho la musculatura se extiende. Entonces, los músculos reflejan el movimiento que está ocurriendo a nivel profundo en las vértebras. A mí me encantan las posturas de inclinación lateral porque son terapéuticas para la espalda en casos en los que no podamos realizar una postura de flexión debido a problemas que nos lo impidan. Con las posturas de inclinación lateral podemos igualmente estirar la musculatura de la espalda, evitando una flexión de la columna cuando esta es
está contraindicada. La rotación es el movimiento que ocurre entre las vértebras cuando realizamos posturas de torsión. Entonces aquí el plano sobre el que ocurre el movimiento es un poco más complejo de entender. Se llama el plano transversal. Y el plano transversal es un plano imaginario que divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. La complicación viene en que el plano transversal es móvil y entonces lo podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo en función de qué porción de la columna queremos observar. A nivel de valorar la ejecución de las posturas, la manera en la que podemos valorar la rotación es prestando atención en la cintura escapular y la cintura pélvica. Van a estar rotados de tal manera que cada uno está en un plano diferente, en el sentido que podemos ver aquí en la imagen de arriba a la derecha de la pantalla, vemos las caderas en el plano sagital, ¿no? La flexión de caderas se ve bien de perfil. Mientras que los hombros los vemos en el plano frontal, porque vemos no vemos el perfil de los hombros, vemos toda la superficie de la cintura escapular, ¿vale? Esto nos indica que al estar las caderas y los hombros en dos planos distintos, las vértebras que unen esas dos partes del cuerpo están realizando un movimiento de rotación. Por tanto, en yoga la manera de valorar posturas de torsión es prestando atención a la relación entre la cintura pélvica, es decir, las caderas, y la cintura escapular, que en manera coloquial podemos llamar hombros. Esto lo podemos ver también en la posición Utkatasana que vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva. Ocurre lo mismo. Podemos ver cómo los hombros, la cintura escapular está girada hacia un lado, está mirando hacia la habitación, digamos, mientras que la articulación de la cadera, la pelvis, está en flexión en el plano frontal. La manera en la que está tomada la foto quizás confunda un poco, pero espero que puedas apreciar que también aquí tanto la pelvis como los hombros se encuentran realizando movimientos en planos distintos, lo cual nos indica que está ocurriendo una rotación entre las vértebras de la columna. Entonces, para resumir, los 4 movimientos de la columna vertebral son flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Y esos 4 movimientos corresponden a cada uno a un determinado movimiento que ocurre en la columna. También corresponden a grupos de posturas en yoga, como hemos visto. Y cada uno de esos 4 movimientos también ocurre sobre un plano distinto. Bueno, sobre 3 planos de movimiento. Flexión y extensión ocurren sobre el plano sagital, el movimiento de inclinación lateral ocurre sobre el plano frontal y el movimiento de rotación ocurre sobre el plano transversal. Entonces, esta manera de entender las posturas nos ayuda a visualizar qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo en la práctica a nivel articular y también nos ayuda a imaginar un poco mejor qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestros alumnos y nos da un referente para valorar cómo están ejecutando las posturas de yoga.